Buenas noches, doctor Herbert Montoya. Buenas noches a todos los cursantes. Vamos a dar inicio a la primera videoconferencia del módulo 3, el minimalismo y maximalismo en la decisión judicial, que va a estar a cargo del doctor Herbert Montoya Mendoza, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, es especialista en educación superior y docencia universitaria, tiene un diplomado en pensamiento constitucional y derecho contemporáneo por la Universidad Católica Boliviana de San Pablo. Es magíster en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar sede Sucre y actualmente doctorante en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar sede Ecuador. Doctor, muchas gracias por haber aceptado la invitación a ser parte del plantel docente de este curso de experto en análisis de la jurisprudencia. Cuando usted guste, doctor, podemos dar inicio. Perfecto, muchas gracias, estimado Juan Carlos. Gracias por la invitación. Y pues gracias a los participantes, cursantes que están hoy en día. Bueno, esta asignatura o este tercer módulo es el último objeto de concluir este curso, ¿no? Han pasado un primer módulo donde han podido analizar lo que es las fuentes del derecho y cómo las fuentes del derecho o dentro de las fuentes del derecho está la jurisprudencia y cuál es el rol de la jurisprudencia dentro de la teoría del derecho. Esto lo han llevado con el doctor Víctor Laredo, quien ha hecho un análisis a partir de escuelas incluso filosóficas, a partir de la teoría, y prácticamente ha asentado todos esos aspectos en marcos teóricos, ¿no? Que es el aspecto teórico del inicio de este curso. Procedieron luego en un segundo módulo con Juan Carlos Estíbariz, un gran amigo, quien también ha hecho énfasis en lo que es la vinculatoriedad, la jurisprudencia, cuándo una decisión es vinculante, qué es lo que se considera vinculante una decisión, esta diferencia entre ratio y obiter dicta, y cómo esas obiter dicta pues pueden generar, digamos, posibles pronunciamientos adelantados en el momento en que se pronuncia una sentencia constitucional, ¿no? Y cuáles son los efectos o usos abusivos de la obiter dicta. Bien, entonces han analizado todos esos aspectos teóricos que hay que aterrizar en algo. ¿Cómo se utiliza esto en la práctica? ¿De qué me sirve esto en la práctica? Y pues este va a ser un módulo donde vamos a analizar en una primera instancia, diríamos, vamos a continuar con un aspecto teórico y vamos a casar ese aspecto teórico con la parte práctica de esta posición, de esta teoría que se llama el minimalismo judicial y el maximalismo judicial. Esto está muy casado con el anterior módulo que han señalado o que han estudiado el aspecto de la ratio y la obiter dicta. ¿Por qué? Porque es necesario primero definir esos conceptos, tener claros esos conceptos para recién entrar a la interpretación de estos conceptos. Es decir, eh, para un poco poner o tener una claridad sobre este tercer módulo, se hizo un pequeño foro. No sé si pudieron participar. Bueno, solo 2 o 3 participaron del foro. Ese foro es elemental para poder analizar cómo ustedes interpretan una sentencia constitucional. Cómo identifican la ratio y cómo identifican la obiter. Si ustedes en el segundo módulo han definido qué es ratio y qué es obiter, ahora tienen que identificar en una sentencia constitucional cuál es la ratio y cuál es la obiter. De las participaciones escasas que se tuvo en el foro, muchos no han identificado correctamente la ratio. Y entonces eso es medio extraño, que hayan definido en el anterior módulo el concepto de ratio, pero al momento de identificar una sentencia no lo están haciendo muy bien. Entonces, ¿qué está pasando? Ok, entonces es necesario un poco aterrizar estos conceptos para tener mayor precisión en la utilización de la jurisprudencia. Bien, señalado este antecedente o esta introducción de qué es lo que vamos a tocar, que para este módulo, reitero, quisiera que lean 2 sentencias constitucionales que están en el foro, la 1664-2014 y la 17-2018-C2 de 2018. Es necesario que ustedes lean estas sentencias constitucionales. Y bueno, dejé un pequeño foro para que ustedes puedan responder las preguntas. Pero como no lo hicieron, solo lo hicieron 2, me gustaría que mañana lo lean todos esta sentencia constitucional, porque quisiera que esta asignatura o estas clases ya no sean monólogos,
ya no sean tanto aspectos teóricos, sino me gustaría aterrizar ya con la participación de cada uno. Por ejemplo, ¿qué opina Raúl Omar? ¿Qué opina Luciano Tapia? ¿Qué opina Milenka Salvatierra sobre esta sentencia? O cuál es la ratio decidendi de esta sentencia? Entonces, en base a eso, yo voy a poder captar la información que ustedes me den y objeto de hacer un diagnóstico, si están pueden identificar correctamente. Y el segundo aspecto que me parece bien relevante en este curso es analizar esa jurisprudencia, que esos dos sentencias que se ha establecido, desde una posición crítica. ¿Podemos realizar observaciones a esa sentencia constitucional? ¿Está bien hecha esa sentencia constitucional? ¿Tiene una estructura coherente esa sentencia constitucional? ¿Tiene una ratio decidente bien clara esa sentencia constitucional? ¿Cómo podríamos criticarle? ¿Desde qué posición podemos criticar esa sentencia constitucional? ¿Existen teorías para abordar las observaciones de esa sentencia constitucional? Pues esos aspectos vamos a analizar en este tercer módulo, ¿ok? Bueno, ya se hizo mucho preámbulo, creo, de esta temática. Y vamos a entrar un poco ya en materia. Y para entrar en materia, primero tenemos que definir qué es minimalismo judicial y qué es maximalismo judicial. Son dos conceptos muy poco estudiados, muy poco teorizados en nuestra realidad boliviana, porque obviamente estos conceptos no responden tanto a un contexto latinoamericano, sino a un contexto norteamericano, en este caso de Estados Unidos, en el sentido de que esta teoría del minimalismo surgió en esa realidad, en ese contexto, dado que, como se dijo en los anteriores módulos, el precedente tiene un mayor peso, una mayor aplicabilidad en los sistemas del common law, en el precedente duro y fuerte, en el stare decisis que se aplica en el common law, a diferencia de nuestros sistemas que es el civil law, donde la fuente del derecho incluso trata de imperarse a través de la ley, no tanto de la jurisprudencia, pues en cambio en el common law la fuente directa del derecho es la jurisprudencia, el precedente, y por tanto las reglas que regulan muchos aspectos de las conductas, de las acciones dentro de los Estados Unidos, es en base al precedente. Y es por eso que en las universidades de Estados Unidos lo que se enseña, o la forma de enseñar el derecho es a partir del análisis de caso. Analizamos, por ejemplo, el debido proceso a partir de un caso concreto. Y en el caso concreto te establece una regla. Y es esa regla la que va a ser vinculante o el precedente para los demás casos que se vayan a presentar. Y obviamente eso puede ser cambiado. ¿Cuál es la regla al cual directamente va a apelar el abogado? A la fuente, al precedente, no a la ley. ¿Por qué? En el common law, justamente la fuente al cual se apela como fuente directa a la jurisprudencia y es ahí donde tienen que encontrar la respuesta y no tanto en la ley porque no hay un desarrollo legislativo justamente por el sistema que ellos tienen. En cambio, en nuestro sistema del civil law, la fuente primaria que vamos a acudir o apelar es a la ley, a la norma, y por tanto la norma es la que va a dar solución a un problema jurídico que nos plantea. Y la jurisprudencia va a analizar ciertas cuestiones o va a aclarar la ley sobre ciertas cuestiones interpretativas. Por ejemplo, si no hay mucha claridad en la norma, es la jurisprudencia la que tiene que dar claridad. Por tanto, si analizamos la jurisprudencia desde ese aspecto, simplemente va a ser una fuente auxiliar de aclarar conceptos. Pero bueno, esto tiene también sus críticas porque hay otras posiciones donde señalan que la jurisprudencia no se limita únicamente a la aclaración de la norma, sino que también va más allá y también crea normas. Y esto es cuando, por ejemplo, existen lagunas jurídicas. Cuando existe una laguna jurídica y por tanto la norma no prevé la solución, ¿qué es lo que hace en este caso el juez constitucional? Crear una norma jurídica para el caso concreto. Y a partir de ese caso concreto, pues los operadores de justicia tendrán que ya no apelar a la norma, sino tendrán que apelar a la jurisprudencia donde ha llenado esa laguna jurídica. Bueno, entonces, bajo esa concepción, la jurisprudencia nuevamente vendría a auxiliar a el entendimiento o esclarecimiento de la norma. Bien, entonces, esto por un lado. Pero este es un debate que lo plantea Boris Aris y yo voy a tomar como base este libro de Boris, me parece bien interesante, que es un profesor que ha analizado la teoría de la jurisprudencia, pero desde nuestra realidad boliviana, que es el segundo artículo que se les ha dado como lectura obligatoria para ver cómo analiza él estos conceptos a partir de nuestra realidad, a partir de la sentencia que emite el Tribunal Constitucional. Entonces, esta lectura es bien rica
para poder analizar estos conceptos teóricos a partir de nuestra realidad, a partir de los fallos que emite el Tribunal Constitucional de Bolivia. Entonces, Boris dice, ¿qué pasa cuando existe un choque de jurisprudencias? ¿Qué pasa cuando la ley dice una cosa y la jurisprudencia dice otra cosa totalmente contraria? ¿Cuál aplicarías? Y, por ejemplo, ahí, si hay decisiones que son contrarias a la ley, es decir, al tenor literal de la ley, ¿cuál tendríamos que aplicar? A este problema o a esta concepción o este problema jurídico se le llama sentencias contra ley, es decir, sentencias constitucionales emitidas que van contra la ley, es decir, contrarían la ley. Ustedes dirán, pero a ver, ¿cuándo una sentencia constitucional contraría la ley? Bueno, en ese, Boris analiza un caso bien específico, bien interesante sobre la apelación incidental, donde señala que el Código Procesal Penal señala expresamente que solamente podrán ser apelables aquellas, aquellos recursos que señala expresamente la ley. Si, eso significa si el Código Procesal Penal no establece una acción o una resolución, no puede ser impugnada mediante una apelación incidental, entonces se entiende que esa decisión no puede ser impugnada. Solamente pueden ser impugnadas aquellas acciones que están establecidas en la ley. Y entonces la ley describe qué cuestiones se pueden impugnar. Y entonces hubo un caso en el cual se impugnó una decisión, y entonces el juez le dijo, bueno, lo que pasa es que en la ley señala que esta acción que tú quieres impugnar no está establecida en la norma. Por lo tanto, te rechazo tu impugnación, toda vez que al no estar establecido en la norma, estas acciones son inimpugnables. Bueno, entonces el imputado afectado con esa decisión lo que hace es presentar una acción de amparo constitucional y le dice, señor juez, lo que están haciendo, la resolución que ha emitido el juez al decirme que no se puede impugnar aquellas cuestiones que no están establecidas en la ley de manera expresa, vulnera mi derecho a la doble instancia. Y por lo tanto, yo tengo derecho a que sea revisable esa decisión. Y el tribunal, bueno, analizó, dijo, evidentemente es una vulneración a un derecho fundamental y por tanto debe imperar aquí la Constitución y estos actos pueden ser impugnados bajo el principio de doble instancia establecido en la Constitución. Y entonces ahí el tribunal sacó una sentencia contra ley. La ley dice expresamente que solamente pueden ser impugnables aquellos actos establecidos expresamente en la ley. Y el tribunal dijo, no, no, pueden ser impugnables todos los actos porque si no decimos que no pueden ser impugnables, lo que va a hacer es vulnerar el principio de doble instancia. Entonces, bueno, se saca la sentencia, pasa un tiempo y viene un abogado y dice, señor juez, la norma la ley dice expresamente que ciertos actos o solamente pueden ser impugnables aquellos actos que están establecidos en la ley y este acto no está. Otra vez se repite el caso. Y entonces el otro abogado dice, pero señor abogado, ya el tribunal se ha pronunciado señalando que sí se puede impugnar. Y entonces el otro abogado como contestación le dice, bueno, a ver, ¿el juez está atado a la ley o a la jurisprudencia? Si, digamos, el juez no aplica a usted la ley que dice expresamente que no se puede impugnar, no la aplica, yo le inicio un proceso de prevaricato por incumplimiento de la ley. Y entonces el otro dice, pero si usted no aplica la jurisprudencia, le puedo iniciar un prevaricato por incumplimiento de la sentencia constitucional. Y entonces ahí generó una discusión señalando, bueno, ¿cuál fuente impera aquí? ¿Impera la jurisprudencia o impera la ley? Estos problemas ocurren cuando el Tribunal Constitucional evidentemente saca sentencias que van contra el sentido literal de la norma, lo cual le pone un conflicto al juez en decir, pero mira, aquí la ley dice una cosa y como estamos en un sistema del civil law, lo que yo estoy atado es a la ley y por tanto si yo me aparto la ley, en todo caso me tendrían que iniciar me van a iniciar un prevaricato. Ahora, si la cuestión es sobre la constitucionalidad de la ley, pues hay que iniciar otro tipo de acción, es decir, una acción de inconstitucionalidad abstracta que obviamente saque este artículo del ordenamiento jurídico y eso va a generar mayor seguridad jurídica. Entonces, ¿qué hacemos ante este tipo de casos cuando existen conflictos entre fuentes del derecho, entre la ley y la jurisprudencia? Se puede iniciar, reitero, un proceso de prevaricato por incumplimiento de la jurisprudencia constitucional, ¿es la vía correcta o no?
Y bueno, sobre esto hay posibles respuestas. Esto quiere decir que no son respuestas absolutas, son definitivas, sino son respuestas discutibles, debatibles. Pero una de ellas es la siguiente, dice, a ver, evidentemente la norma penal señala que todo incumplimiento de la ley implica un delito y esto es el prevaricato. Pero la norma penal no establece expresamente que ante incumplimiento de sentencias yo te puedo iniciar un prevaricato por no cumplir una sentencia constitucional, porque las sentencias constitucionales únicamente son obligatorias en el caso concreto y también son vinculantes, pero cuando dice que son vinculantes es de cumplimiento para todos. Pero el efecto de la vinculatoriedad es distinta a la obligatoriedad. La obligatoriedad es para el caso concreto y la vinculatoriedad es para todos aquellos casos posteriores. Entonces, bueno, este caso era un caso de vinculatoriedad, pero le dice, si tú obviamente no te puede iniciar un proceso de prevaricato porque no está en la ley establecida, si es que incumples una sentencia constitucional, entonces la pregunta es, ¿pero qué hago? Y la respuesta, la posible respuesta es impugnas. Si el juez de instrucción dice que no va a acatar esa jurisprudencia, ¿qué mecanismo tienes? El mecanismo de impugnación. Y a través del mecanismo de impugnación vas a solicitar de que se aplique esa jurisprudencia porque es el precedente para resolver tu caso concreto. Digamos que en apelación no lo aplican los vocales, entonces vas al amparo y en el amparo pues el Tribunal Constitucional tendrá que definir si esa sentencia constitucional es aplicable o no al caso que se está desarrollando. Entonces, de esa manera, lo que es la manera justamente de restituir el derecho cuando existe un incumplimiento de una sentencia constitucional. Es decir, no lo penalizas, sino lo impugnas hasta que llegues a última instancia y sea el Tribunal Constitucional el que, bueno, defina o no si aplica esa jurisprudencia. En ese sentido, cuando ya el tribunal se vaya a pronunciar, va a existir, digamos, una aplicación preferente de la jurisprudencia sobre la ley. Entonces, el tribunal va a desempatar este conflicto entre ley y jurisprudencia. Entonces, esa es una posible respuesta al caso de conflictos de fuentes del derecho, ¿ok? Entonces, eso es lo que analiza Boris. A mí me pareció interesante cómo lo planteó esto en su libro, Un análisis de la jurisprudencia, para ver los conflictos que pueden suscitarse en las fuentes del derecho. Y bueno, una vez que ya el tribunal dice que qué es la jurisprudencia, dice Boris, respecto, o qué utilidad tiene la jurisprudencia en nuestra realidad, pues tiene una utilización de metalenguaje. ¿Qué quiere decir metalenguaje? Es decir, identifica la jurisprudencia como un metalenguaje. El metalenguaje es una traducción de algo. Es como, por ejemplo, una persona que habla inglés y nosotros no entendemos el idioma, necesitamos un traductor para que me diga qué es lo que quiso decir. Y entonces, esta misma función cumple la jurisprudencia. Cuando la norma tiene, digamos, una dudosa aplicación, no hay una certeza sobre la interpretación de la norma, lo que va a hacer el juez es interpretar la ley y darme una certeza y decirme, el artículo 239 del Código de Procedimiento Penal tiene que interpretarse de esta forma. O, por ejemplo, la cesación a las medidas, la cesación a la detención preventiva tiene que interpretarse de esta manera. El peligro para la víctima, para la sociedad, tiene que ser interpretado de esta manera. Entonces, ¿quién es el que me está dando la traducción de lo que dice la norma? Es el Tribunal Constitucional. Entonces, ahí la jurisprudencia va a jugar una función de metalenguaje, de decirme qué es lo que significa o qué es lo que quiere decir cierta norma. Con eso, lo que se hace es tener certeza y decir, bueno, esto quiere decir la norma. Entonces, una función que juega la jurisprudencia. Pero bien, esto es lo que quisiera llegar. Así como la ley se interpreta por la jurisprudencia, también la jurisprudencia vuelve a ser interpretada por el aplicador. Y esto es el conflicto que genera una jurisprudencia, es decir, también la jurisprudencia es interpretada por los abogados. Y al momento de interpretar la jurisprudencia, unos van a tener criterios distintos sobre la aplicabilidad de esa sentencia. En un mismo proceso, ambos apelan a la misma jurisprudencia, con la diferencia que ambos llegan a diferentes conclusiones. El juez de la parte de la víctima dirá que esa sentencia debe entenderse desde esta concepción y el abogado del imputado dirá, no, esa sentencia deberá interpretarse desde esta concepción. Entonces, al final de cuentas, este criterio o este aspecto de la interpretación de la ley
es circular, porque así como la ley se interpreta a través de la jurisprudencia, también el abogado interpreta la jurisprudencia para solicitar su aplicación. Y aquí también no solamente el abogado lo interpreta, sino lo va a interpretar el juez al momento de aplicar la jurisprudencia. Y es en este criterio de interpretación donde puede ocurrir ciertas arbitrariedades respecto a la aplicación de la jurisprudencia. Estas dificultades justamente de la interpretación de la jurisprudencia puede deberse a muchos factores. Uno de ellos serían los factores de origen. ¿Qué entendemos por factores de origen? Aquellos factores que implican la redacción de la jurisprudencia. Hay ciertas sentencias constitucionales que no son claras. Ello debido a la poca, digamos, claridad de la redacción de la sentencia constitucional. Cuando la sentencia constitucional adolece de estos defectos de redacción, de precisión, de no tener bien claro lo que está disponiendo, va a generar en el operador, quien va a querer aplicar esta sentencia, confusión de decir qué es lo que en realidad está disponiendo el Tribunal Constitucional. Pero esos problemas pueden ser por vicios de origen, es decir, por la falta de precisión en la sentencia constitucional. Ahora, otros problemas que va a traer en la redacción de la jurisprudencia constitucional es cuando una jurisprudencia constitucional dice o establece muchos razonamientos, digamos 7, 8 argumentos divididos a través de sus acápites, digamos 3.1, 3.2, y donde en cada acápite pues empieza a desarrollar diferentes argumentos. Ahora, la pregunta es, de todos esos argumentos desarrollados, ¿cuál es la decisión? ¿Cuál es la ratio de esa decisión? Y entonces, para algunos abogados va a ser un poco confuso identificar cuál es la ratio de todos los argumentos desarrollados en la jurisprudencia. Teóricamente, diríamos, es el argumento principal que resuelve el caso, ¿ok? Pero pueden ver varios argumentos que también estén muy vinculados con el caso, lo cual genere confusión en nosotros. Y el ejemplo claro es cuando ustedes lean la jurisprudencia, la 1664-2014 y la 17-2018 C2, se van a dar cuenta de que no es fácil en esas sentencias de identificar la ratio decidendi. Y ahí incluso estoy casi seguro que van a existir posiciones diferentes de cada uno de ustedes. Y eso lo vamos a poner en práctica mañana. Voy a ver cuál es la ratio que ustedes han identificado en esas dos sentencias. Pero eso ya me dice algo. Me dice de que cada persona tiene una forma de interpretar la jurisprudencia y por tanto pueden llegar a diferentes conclusiones. Bien, entonces, así como la ley se interpreta a través de la jurisprudencia, también la jurisprudencia se interpreta por el juez y por el operador o por las partes. Esta interpretación puede tener diferentes respuestas, unas digando afirmando y otras negando. Entonces, esos problemas, reitero, haciendo un pequeño resumen, va a depender, reitero, de unos problemas de origen, si la redacción de la sentencia constitucional no está bien elaborada, no establece una parte dispositiva bien clara, genera una confusión en el abogado y en el operador de justicia. En este caso, aquí, el juez de garantías, quien va a ejecutar esa decisión. Ahora, ¿cuáles son los efectos de una mala aplicación o una mala aplicación de una sentencia constitucional a partir de la parte dispositiva? Es que los jueces de garantías ordenen, digamos, aquellos aspectos que no señala la jurisprudencia constitucional. A esto se va a llamar un sobrecumplimiento, es decir, el juez de garantías ha, en este caso, ordenado el cumplimiento más allá de lo que ha dicho la jurisprudencia. O, por el otro caso, puede suceder de que el juez haya ordenado el cumplimiento parcial de la sentencia constitucional, es decir, no todo lo que aquello dispuso la sentencia constitucional. ¿Y eso por qué? Debido, puede ser, en este caso, a ciertos errores de la parte dispositiva o del precedente o de los argumentos que ha utilizado la jurisprudencia, la sentencia constitucional, lo cual ha generado confusión. A esto, bueno, se va a denominar también, estos dos problemas que implican la interpretación, implican dos fenómenos. Uno, un maximalismo y uno, un minimalismo. Un maximalismo implica que
una persona va a tomar como precedente una sentencia constitucional o como ratio decidendi todos aquellos argumentos que ha desarrollado la jurisprudencia. Eso significa aquellos que estén vinculados con el caso y aquellos que no estén vinculados con el caso. En cambio, un intérprete minimalista judicial diría que solamente es vinculante aquellos argumentos que están relacionados con el caso. Y bueno, entonces aquí van a existir dos posiciones. No sé si ustedes vieron en los juzgados, donde ciertos jueces han interpretado de manera amplia la jurisprudencia, han dicho todos estos argumentos o razonamientos son vinculantes. En cambio, otros jueces han dicho no, 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 no. No es vinculante estos otros razonamientos porque no están relacionados con el caso. Además, que esta sentencia que me están citando no es un caso análogo al que estamos resolviendo. Y por tanto, a partir de esas técnicas, lo que haces es reducir y concretizar qué es lo vinculante en la sentencia constitucional. Entonces, es una posición minimalista de simplemente identificar el aspecto o el fundamento principal, así esté en medio párrafo o un párrafo, que viene a ser lo obligatorio o lo vinculante en la decisión. En cambio, reitero nuevamente, aquellos abogados o aquellos jueces quienes entiendan de que la interpretación y los argumentos vinculantes de la sentencia constitucional son todos aquellos desarrollados por la sentencia constitucional, entonces van a tener una posición maximalista de la jurisprudencia constitucional. A ver, ¿cómo se refleja estos problemas? O sea, ¿cómo podemos palpar estos problemas? Estos problemas lo palpamos en muchos casos a partir del mal uso de la jurisprudencia. Un ejemplo bien claro de este mal uso de la jurisprudencia es los famosos libros de sistematización de jurisprudencia. Ustedes ven afuera de los juzgados donde hay tomos y tomos de actualización de jurisprudencia en materia laboral, etc. ¿Y qué es lo que hacen en esos tomos? Lo que hacen es copiar ciertos conceptos que desarrolla una sentencia constitucional y lo establecen como ratio, es decir, el Tribunal Constitucional sobre qué sé yo, sobre la autonomía universitaria señaló que, y entonces ponen un concepto. Pero el caso concreto sobre ese razonamiento es totalmente distinto. El caso concreto no trataba tanto la autonomía, sino trataba de una desvinculación laboral dentro de la universidad. Y entonces lo que hacen algunos sistematizadores, y esto es lo que hacen todos los abogados en sus memoriales, ¿qué es lo que hacen? Copian los conceptos que desarrollan la jurisprudencia y lo toman como ratio. El tribunal dijo esto, pero esos conceptos no tienen nada que ver o están muy desvinculados del caso concreto. Y entonces los jueces lo mismo. Cuando los jueces de garantías fundamentan con jurisprudencia sus decisiones, lo que hacen es copiar conceptos, como si esos conceptos fueran la ratio decidente. Entonces aquí incurrimos en un error de la identificación de la jurisprudencia constitucional. Si bien esos conceptos que han utilizado están establecidos en una sentencia, pero esos razonamientos no forman parte de la ratio decidendi de la sentencia constitucional. Y por tanto, no podrían pues de esa manera utilizarse la jurisprudencia porque sería una mala utilización, una utilización, digamos, mal utilizada, con mala intención, incluso en algunos aspectos, de tratar de decir o señalar que el Tribunal Constitucional dijo esto sobre tales aspectos. Entonces, fíjense la mala utilización que se realiza de la jurisprudencia cuando vinculamos los conceptos que desarrollan la jurisprudencia a la ratio decidente, confundiéndonos en que si esos conceptos son en realidad la razón fundamental de la decisión. Para citar una jurisprudencia constitucional, en este caso, tendría que partir se tendría que realizar a partir de la descripción del hecho y el fundamento jurídico específico que resuelve ese caso. Para eso realizas dos acciones. Identificas el objeto procesal. ¿Cuál es el problema principal de esa sentencia constitucional? Y dos, ¿cuál es el razonamiento que resuelve ese objeto procesal? Entonces, bajo una posición minimalista, yo reduciría a esos elementos, digamos, la decisión o la vinculatoriedad o la ratio decidendi de esa decisión constitucional. Sin embargo, los errores en los cuales incurrimos es en la identificación de conceptos como si estos fueran la ratio decidendi de una sentencia constitucional. Otro error muy grande que se comete en el tribunal, que se comete al momento de utilizar la jurisprudencia constitucional, lo realiza
si ustedes observan de manera crítica las sentencias constitucionales, los realiza el mismo Tribunal Constitucional. ¿Cuándo los realizó? ¿Cómo los realiza? Pues una utilización incorrecta del Tribunal Constitucional. Cuando ustedes analicen los conceptos, o perdón, los fundamentos jurídicos que establecen en la sentencia constitucional, copian igual sentencias constitucionales, como igual, de la misma manera, ciertos conceptos sobre, por ejemplo, la excepcional subsidiariedad de la acción de libertad. Entonces, para analizar ese caso, copian un precedente, un concepto, una regla, y lo aplican a su caso concreto. Pero, ¿qué es lo que no hacen en ese aspecto? Es copiar el caso concreto sobre el cual se dispuso esa sentencia constitucional, que lo están copiando en esta nueva decisión constitucional. Entonces ahí ustedes van a poder observar esos errores, de que igual la sentencia constitucional simplemente se limita a de la descripción de cierta jurisprudencia, pero sin especificar sobre qué hechos se emitió esa decisión constitucional. Entonces, nuevamente también hay ciertas sentencias constitucionales que pecan en los conceptualismos. Copian conceptos y ahí pegan la jurisprudencia que ha hablado sobre ese concepto, pero el caso concreto no está relacionado con ese concepto, pero está ahí pegado en la jurisprudencia y lo utilizan, ya sea como obiter y en algunos casos como ratio decidendi. Entonces, eso es un mal uso que se hace de la jurisprudencia constitucional. Otros aspectos que también podemos criticar de las decisiones, de la redacción en este caso, o el formato de las sentencias constitucionales, es cómo tener mayor, en este caso, mayor precisión en la identificación de los párrafos o de las oraciones o de las líneas donde establece la ratio decidente. Y aquí, pues, una posible solución sería el método utilizado por las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se citan los párrafos y a partir de los párrafos tú identificas eh, los fundamentos jurídicos de esa decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este caso, por ejemplo, para utilizar una jurisprudencia, tú vas donde el juez y le dices, señor juez, la sentencia 1364-2018 C2 señala que deben cumplirse los aspectos y bueno, el juez quedará verificar realmente si lo que tú estás diciendo es concreto, pero para realizar esa verificación tendrá que tomarse el tiempo de leerlo y es más, como la audiencia es oral y es corrida, difícilmente va a poder encontrar ese fundamento que tú estás señalando de manera precisa. Entonces, una posible solución a esto es que las decisiones deberían tener párrafos y a través del párrafo, por ejemplo, la sentencia constitucional 1316-2018 en su párrafo tercero o en su párrafo número 13 o 16 o 20, qué sé yo, especificas el párrafo, entonces el juez va a tener una mayor precisión si en realidad ese fundamento que estás tú citando es el caso concreto, es la ratio, perdón, es la ratio decidendi o es una obiter dicta. Pero bueno, reitero, esto también va a estar sujeto a interpretación. Si tiene una posición maximalista, varios fundamentos de la decisión van a implicar, en este caso, jurisprudencia. Si es una posición minimalista, vas a encontrar, vas a identificar la ratio a partir de la vinculación o relación entre el hecho y la razón que está resolviendo esa controversia establecida en los hechos. Entonces, ahí también va a estar sujeto a controversia esta interpretación de las sentencias constitucionales. Bien, hemos analizado hasta aquí tres aspectos. Los errores que tiene una sentencia constitucional, uno, a partir de la falta de redacción o precisión, dos, a la utilización de conceptos como si estos fueran ratios decidendis, y tres, la poca identificación o precisión del fundamento jurídico, dado que no hay, digamos, ciertas herramientas que nos permitan tener una mayor precisión del párrafo que se consideraría la ratio siguiente de la decisión. Entonces, bueno, son algunos errores que se deberían mejorar en las sentencias constitucionales que en algunos casos implican formato y en otros casos implican mayor cuidado al momento de resolver una decisión constitucional. El efecto o las consecuencias, mejor dicho, de estos errores implica que el juez y el abogado no tengan una precisión exacta de lo que es la ratio decidendi de esa decisión. Bien, entonces hasta aquí hemos hecho un pequeño análisis muy rápido acerca de algunos problemas
que tiene una sentencia constitucional y entre estos, cómo interpretamos también una sentencia constitucional. ¿Ok? Bueno, entonces aquí cerramos un corchete para analizar una parte interesante que es más teórica, que luego lo vamos a retomar con esta primera parte, sobre el minimalismo judicial. Ok, no sé si leyeron este artículo de Casuste que habla del minimalismo judicial. Esto nos va a llevar primero a un análisis teórico constitucional acerca de los problemas jurídicos. Y a ver, voy a tratar de hacer una presentación espérenme un ratito. Uh, el minimalismo judicial. ¿Pueden, notan, se ve la presentación, Juan Carlos? Sí, se nota. Perfecto, entonces continuamos. El minimalismo judicial de Casuste. Este es un artículo que les di para leer, que parte, reitero, desde una posición constitucional norteamericana, estadounidense, que plantea una posición teórica bien interesante de qué es lo que es el minimalismo y qué es lo que implica el minimalismo. Sin embargo, al momento de desarrollar y ya concluir con definir este concepto del minimalismo, vamos a ver qué podemos utilizar del minimalismo en nuestra realidad. ¿Okay? Entonces partimos con esta primera posición. ¿Qué es el minimalismo? Bueno, señalamos que parte de un riguroso análisis de los precedentes constitucionales de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América. ¿Ok? Entonces es lo que habíamos señalado anteriormente. El minimalismo parte de una realidad donde el precedente es una fuente directa y muy fuerte del derecho. Y justamente en los sistemas jurídicos que han adoptado el common law son o tienen, digamos, una fuerte aplicación esta corriente teórica del minimalismo. Entonces, primera aclaración. Segundo, consiste en decidir los casos más sensibles de los derechos fundamentales, enfocando sus razones solamente en sus particularidades, enunciando subreglas de bajo nivel de abstracción sin que se pretendan ofrecer una solución general y definitiva. Es decir, existen ciertos problemas en los derechos, ciertos conflictos en los derechos que generan una alta sensibilidad. Hay ciertos temas que nosotros somos muy sensibles a este tipo de temas. Por ejemplo, si hablamos de aborto, si hablamos de matrimonio igualitario, si hablamos de adopción de hijos por personas del mismo sexo, si hablamos de cadena perpetua, si hablamos de pena de muerte para personas violadoras de niños y adolescentes, si hablamos de legalización de la marihuana o estupefacientes, etcétera, temas que son altamente sensibles porque no hay acuerdos y no hay, digamos, no hay una posición unánime o opiniones unánimes que digan que aceptan o no aceptan. Las divisiones sobre esto, o las opiniones sobre estas temáticas son tan plurales, tan diversas y que se confrontan constantemente que difícilmente hay acuerdos. Entonces, estos temas, dice esta posición del minimalismo, o lo que señala Kasustein, son sensibles para la sociedad. Y por tanto, tienen que tenerse mucho cuidado al analizar este tipo de temáticas. Y por tanto, este tipo de temáticas nos tienen que ser abordadas desde abstracciones generales, o sea, desde ir desde lo más general a lo más particular. No, lo que dice Casos es que estos temas tienen que abordarse desde su particularidad, desde el caso concreto, no a partir de casos abstractos, sino casos concretos. El caso concreto es lo que nos va a limitar al momento de decidir. Eso nos dice de que el caso concreto va a ser el marco en el cual nos va a decir qué es lo que tenemos que analizar y qué es lo que tenemos que reflexionar. Aquellos aspectos no vinculados al caso concreto son cuestiones abstractas que no hay que discutirlas. No hay que discutirlas porque no son parte del caso. Y por tanto, las reglas o subreglas que vayamos a sacar producto del análisis de este caso tienen que ser bien precisas, no someterse a abstracción, evitar utilizar conceptos, utilizar palabras muy abstractas que den criterio o otra vez interpretación. Dicen, no, tiene que ser bien preciso, evitando
evitando en lo más posible la abstracción. La abstracción tiene que tener un nivel muy bajo. Por tanto, esta decisión que vaya a tomar el tribunal, dice, no tiene que tener una finalidad de ofrecer una solución general ni definitiva para conflictos futuros. Es decir, que la decisión que se va a emitir sobre estos temas álgidos, sensibles, tiene que ser una decisión que permita en un futuro volver a debatir sobre esa temática. Es decir, no cerrar el conflicto, mantenerla relativamente abierta para que en un futuro otras generaciones con otras realidades puedan volver a debatir. Si, por ejemplo, decimos, qué sé yo, hoy día decimos que sí debemos legalizar los estupefacientes en Bolivia y el tribunal dice sí es constitucional legalizar, en un futuro tal vez esa decisión sea incoherente y por tanto decidan cambiar. Pero si el tribunal ya tomó la decisión, ya cerró el debate, ¿cómo se podría cambiar esa decisión? Entonces, por eso que el minimalismo que sostiene Casuste, desde esta corriente norteamericana, dice que estos temas no tienen que ser cerrados por una decisión constitucional, sino que tienen que tratar de dar apertura a futuros debates sin cerrar el conflicto. Bueno, una posición bien interesante que parece sostener Kasusne, pero, ok, pero ¿por qué no quieres cerrar estos debates? ¿Por qué tienes tanto interés en que el tribunal no decida y ponga punto final a este debate? Supongamos el aborto. Y lo que dice Kasusne es que lo que pasa es que tenemos que dar pie a una teoría deliberativa. Es decir, tenemos que tratar de incentivar que estas decisiones que son altamente sensibles para la sociedad se debatan en entornos más deliberativos que en un tribunal constitucional. En otras palabras, claro, en Estados Unidos no se eligen a los jueces de manera popular. Y es por eso que dicen que qué tan deliberativo y democrático puede ser una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, que bueno, que en este caso funge como tribunal constitucional, para cerrar un debate de un tema álgido. ¿Qué tan democrático es? Entonces, lo que plantea Castro es que esas decisiones deberían responder más a teorías deliberativas, democráticas, donde haya una mayor participación ciudadana que define esos debates y no así en espacios donde no cumple con esos requisitos deliberativos. Entonces, lo que propone Casusten es que estas decisiones que implican un conflicto de opiniones diversas deben ser tomadas no en un órgano judicial, no en un tribunal constitucional, sino en un órgano mucho más deliberativo que vendría a ser un parlamento. ¿Y por qué el parlamento? Porque la posición que sostiene Casus es que en los parlamentos existe una mayor pluralidad de participación y por tanto mayor participación de opiniones, qué sé yo, de intervenciones para tomar una decisión. Entonces, si hay mayor participación, si hay mayor representatividad, son estos espacios donde deben tomarse este tipo de decisiones. Por tanto, eh, ¿por qué el tribunal, nuevamente pregunta, por qué el tribunal no puede tomar estas decisiones? Porque estos temas sensibles o álgidos no logran tener un consenso en la sociedad. Entonces, como no hay un consenso en la sociedad, tiene que tomarse estas decisiones por instituciones más democráticas, más plurales, y al final de cuentas tendrán que tomar la decisión bajo una mayoría. Pero esa mayoría va a implicar el voto de cada representante del pueblo. Entonces, esta concepción que otros países. Entonces, donde la representatividad, mayor incidencia que... ¿Me escuchan ahora?
Sí, Herbert, ha habido una pequeña interrupción. Ah, ya, perfecto. Entonces, recién se interrupción, ¿no? Para repetir, se generó la Sí, interrupción. sí, un minuto, no es más. Ah, ya. Bueno, entonces, retomando un poquito de Kassustein, volviendo a repetir en este caso, lo que es Kassustein dice que estas decisiones que son álgidas, que son de temas muy sensibles para la sociedad, deben debatirse en espacios más democráticos como un parlamento que implica representación del pueblo, pero de manera más plural y más amplia que en un tribunal constitucional que solamente lo conforman 9 o 7, en este caso en Estados Unidos 9, y por tanto estos temas se definen justamente porque no hay consensos sociales. Entonces, como no hay consensos sociales debido a la polaridad justamente de los derechos, imagínense en Estados Unidos se está debatiendo el derecho de los afroamericanos, donde constantemente existe discriminación y racismo en los Estados Unidos y no hay todavía un acuerdo sobre estos derechos o la garantía de estos derechos y por tanto la sociedad está totalmente polarizada, igual que nuestra realidad, por ejemplo, en contexto político existe mucha polarización. Entonces, entonces dice, como no hay un acuerdo, existen posiciones muy polarizadas, no pueden tomarse estas decisiones por un tribunal constitucional, sino por instituciones más deliberativas, donde exista mayor representatividad, donde exista mayor debate y mayor participación. Esos son los espacios democráticos más deliberativos donde deberían tomarse estas decisiones, porque son sensibles para la sociedad. Entonces, interesante esos primeros argumentos que desarrolla Casuste. Y pues, eh, bueno, voy a otra vez presentar la diapositiva. Luego dice que el minimalismo judicial reivindica el principio democrático buscando que los jueces constitucionales, a través de sus decisiones, no clausuren para siempre el debate público sobre el contenido último de los derechos fundamentales frente a temas sensibles en la vida social, pues dicha discusión debe darse en el seno del Congreso como órgano de deliberación democrática, fortaleciendo de esa forma su representatividad y política. Miren, les voy a poner un ejemplo bien práctico cómo es que se reflejan esta falta de consensos y acuerdos. Si yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿están de acuerdo con que exista el derecho a la vida? Y estoy seguro que todos van a decir, sí, obviamente. El primer derecho primigenio es la vida. Sin la vida no puedes gozar de los derechos. Perfecto. Todos creo que estamos llegando a un acuerdo. La segunda pregunta. ¿Están de acuerdo en que los embrioncitos tienen derecho a la vida? Eso significaría de que estaría prohibido el aborto. Y entonces aquí ya nos partimos en dos. Y unos van a decir, no, 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 no. El derecho a la vida no incumbe o no garantiza los derechos de los embrioncitos ni de los óvulos. Entonces ellos ya no tienen derechos, por tanto, esto implicaría implícitamente aceptar una posición teórica de aceptar el aborto. Entonces aquí van a existir dos posiciones contrarias, es decir, en lo general no tenemos disensos, pero en lo particular, ya en el caso concreto, es donde se generan estos disensos. Entonces, si yo les pregunto nuevamente, ¿están de acuerdo con que el derecho propietario de las personas debe garantizarse y por tanto debe velar el acuerdo de voluntades cuando uno firma un contrato de alquiler entre una persona y el propietario? Todos van a decir, sí, obviamente, que es la seguridad jurídica, ese acuerdo de voluntades. Perfecto. ¿Están de acuerdo en que esa voluntad, ese acuerdo de voluntades puede ser modificados en situaciones extremas como pandemia, donde no tengan recursos para pagar y eso implique modificar esos acuerdos y que esta modificación sea mediante una ley? Y algunos dirán, no, es que es vulneratoria de derechos, y otros dirán, pero la situación lo apremia, o sea, la situación justifica ese tipo de acciones. Entonces, en el caso concreto, ya se generan los disensos y los desacuerdos. Y entonces lo que caso usted dice, cuando existe esta discusión, estos disensos de las partes, el tribunal no puede cerrar este debate. Esto tiene que ser deliberado en otros aspectos, en otros espacios más democráticos, más deliberativos, donde haya mayor participación, dado que no hay un consenso, todo está polarizado, cada uno tiene su propia opinión, pero bueno, hay que escucharlos a todos o a una gran mayoría.
Y producto de esa discusión mayoritaria, tengamos que tomar una decisión, pero escuchando a la mayor cantidad de personas. Ahora, si esto lo comparamos con un tribunal constitucional o un tribunal supremo que ejerza como tribunal constitucional, pues ahí las críticas van a decir, obviamente, este tribunal no cumple con esas características. Es más, no se va a tomar el trabajo de invitar a las personas a preguntarles qué opinan sobre esta temática, sino al contrario, se limitan a sus propias decisiones y restringen la decisión únicamente a sus miembros. Por tanto, esa decisión que toman en sus miembros va, digamos, contra una decisión deliberativa, es decir, es una decisión tomada por una élite, y no así por un conjunto de personas que deberían debatir más ampliamente estos temas. ¿Okay? Entonces, para el jurista norteamericano como es Casuste, el derecho necesita una respuesta viable al hecho del pluralismo. Es decir, esto es bien interesante porque en sociedades tan plurales, donde hay tanta diversidad, es recomendable que las decisiones sensibles que le involucren sean tomadas en espacios más plurales, escuchando a realidades tan diferentes y por tanto el objetivo principal de una decisión debería ser garantizando este pluralismo. Y para eso tengo que apelar a teorías deliberativas para tomar ese tipo de decisiones. Entonces, otro fundamento que lanza acá usted es de que este procedimiento me permite garantizar, este minimalismo me permite garantizar el pluralismo. Los sectores heterogéneos que desde diferentes puntos de vista discuten acerca del bien común con relación con la justicia y esta respecto a la interpretación del derecho. Es decir, claro, a ver, nos pongamos a discutir en una decisión si esa es justa o injusta. Y por tanto, el concepto de justicia va a ser totalmente plural, diversa. ¿Qué es lo que vamos a entender por justicia? Entonces, la sociedad debe debatir estos conceptos de bien común que implica una relación con la justicia. A partir de ahí, pues, garantizamos que la sociedad, pues, debata. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los más interesados justamente en que estas decisiones se tomen? Es la sociedad. Y por tanto, la sociedad debate sobre estas temáticas. Y para tomar en cuenta esas opiniones, obviamente, tenemos que tomar la decisión en instituciones más democráticas, que para casos sería el Parlamento. Para otros, por ejemplo, serían los referéndums, que incluso es una participación mucho más directa, mucho más amplia para definir derechos. Entonces son mecanismos donde apelan, digamos, a la pluralidad, a la opinión pública para definir acerca de sus derechos. Y las críticas que, digamos, un comentario bien fuerte que se hace al Tribunal Constitucional, dice, ¿quién es el Tribunal Constitucional para que me defina que tengo o no tengo ciertos derechos? En todo caso, es el mismo pueblo el que debe definir esos derechos a través de un referendo. Esta posición, por ejemplo, va a defender las democracias a partir de decisiones mayoritarias. Si yo quiero que haya pena de muerte o cadena perpetua para personas violadoras, niños, niñas, adolescentes, yo como Estado tengo que tomar, perdón, yo como pueblo tengo que tomar esa decisión de manera directa. Entonces, ¿qué decisión puede ver más legítima que esa? Entonces, estos los que defienden esta posición, digamos, de la legitimidad, de que las decisiones deben tomarse en conceptos más democráticos, apelan en el fondo a conceptos de soberanía, a conceptos de que la soberanía radica en el pueblo y es el pueblo el que tiene que expresarse para tomar esas decisiones álgidas, sensibles para la sociedad, a diferencia de un tribunal constitucional. Pero caso usted, bueno, no va a ser hacia ese otro extremo de que deben tomarse las decisiones por referéndum, no, deben tomarse las decisiones por un parlamento, por, digamos, personas selectas que han sido elegidas, que tengan cualidades y que eso le permita también debatir de manera argumentativa
este tipo de problemas. Entonces, caso usted va como un intermedio entre tampoco el Tribunal Constitucional, pero tampoco el pueblo, sino un parlamento que sería una democracia representativa. Y por tanto concluye que las personas no necesitan construir una teoría moral coherente aceptada por todos para ponerse de acuerdo y coordinarse, sino que logran hacerlo únicamente desde distintas perspectivas. Lo que dice aquí también Casusten es que no siempre hay acuerdos. Y eso está bien, dices. ¿No? A ver, ¿qué sociedad pues hay acuerdos unánimes? ¿En qué sociedad se han logrado tomar las decisiones a partir de acuerdos unánimes? Y la respuesta es, que yo conozca, no. ¿Por qué? Porque lo que hace justamente a la democracia es el disenso y la pluralidad de opiniones que existen en un Estado. Y por tanto, si la concepción es que no existe, digamos, que todos tienen su propia opinión, entonces, ¿cómo podemos vivir en comunidad si es que existen esta pluralidad de opiniones? ¿Cómo es que podemos convivir en una comunidad si es que todos pensamos diferente? Y la respuesta que hace, una posible respuesta que da Casusten es que, bueno, llegamos a acuerdos a partir de diferentes caminos. Es decir, llegamos al camino principal, pero tomamos otras vías para llegar a ese camino principal. Nuestras opiniones para defender alguna cosa van a ser distintas a las otras, pero en el fondo vamos a tener la misma finalidad. Para esto pone un pequeño ejemplito de que en Brasil, en un río, hay un pez, digamos, bien único, sui generis, de su especie, y resulta que están construyendo una represa. Y con la represa, si construyen la represa, va a significar un daño, bueno, que se transforme, digamos, la naturaleza, va a haber un cambio, y uno de ellos, de las consecuencias que va a sufrir es que desaparezca ese pececito que es muy especial. Entonces, ahí se presentan digamos, varias personas solicitando que se paralice esa obra bajo el argumento de que se estarían vulnerando derechos. Y uno de ellos dice, ver, necesitamos, en este caso, paralizar esta obra a objeto de conservar el ecosistema. Porque si esta represa va a afectar totalmente este ecosistema. Y bueno, entonces plantea ese primer argumento. Viene otra persona y dice que también debe paralizarse las obras de la construcción de la represa bajo el argumento que también vulneraría derechos de los animales. En este caso, de la preservación del animal, de este animal único en su especie. Por tanto, existe una ley que garantiza justamente la garantía del cuidado y supervivencia de este tipo de especie de peces. Entonces, fundamenta bajo otro argumento. Y un tercero que dice de que una construcción de la represa implica una vulneración de los derechos de la naturaleza, toda vez que esta naturaleza, esta construcción va a significar cambiar totalmente la naturaleza, sus derechos, y por tanto trata de establecer otros argumentos, pero con una misma finalidad. Ahora la pregunta es, ¿cuáles de esos argumentos será la más razonable? ¿O será la decisión o el argumento más coherente o el más correcto? Por tanto, puede ser cualquiera de ellos. Sin embargo, lo importante de esto es que ambos coinciden con una finalidad, pero los argumentos utilizados para esa finalidad son distintos. Entonces, eso hace que una sociedad se cohesione, que si bien piensan diferente, pero en el fondo tienen una misma finalidad. Entonces, es por eso, dice Kassunstein, que debe apelarse a estas opiniones plurales, a estas diversidades, para que tomen las decisiones. Y justamente evitar que un tribunal constitucional tome la decisión, va a ayudar en que esa decisión se traslade a estos otros organismos mucho más democráticos para tener, digamos, una decisión más legítima. Por tanto, para este jurista, el derecho necesita dar una respuesta viable al
pluralismo. Nuevamente hace énfasis en el pluralismo y en la diversidad de opiniones y percepciones que se tenga sobre un derecho. Los sectores heterogéneos que desde diferentes puntos de vista discuten acerca del bien común con la relación de justicia, bueno, estamos repitiendo un poco, y por tanto, las personas no necesitan construir una teoría moral coherente aceptada por todos para ponerse de acuerdo y coordinarse, sino que logran hacerlo únicamente desde distintas perspectivas teóricas. Entonces, esto es lo que habíamos señalado. Bien. Otras posiciones y otros argumentos del minimalismo implica la búsqueda o buscar que los jueces no impongan a través de sus sentencias sus propias visiones del mundo, ni tampoco teorías abstractas omnívoras sobre el resto de la sociedad. Entonces es una crítica brutal al Tribunal Constitucional o a un tribunal de cierre que define los derechos en el sentido de que no deben ser estos los aptos para tomar decisiones, porque al tomar su decisión, lo único que hacen es imponer una visión o una creencia de lo que ellos consideren como, digamos, como justo, como correcto. Entonces, ahí, en caso usted se va frontalmente contra este tipo de decisiones que se toman en un tribunal constitucional. Eso es lo que quiere evitar este caso usted, que no existan estas imposiciones de decisiones de, digamos, autoridades que no gozan de una legitimidad al momento de tomar las decisiones. Pero bien, a ver, esto se me ocurre un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo, qué sé yo, de cuando un juez pondera, y eso es una crítica que también se hace a la ponderación. Si tuviéramos que ponderar entre el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la privacidad. Y resulta que uno de los jueces, aparte de ser abogado, ha sido comunicador. Y resulta que él pondera, resulta que él realiza la ponderación producto de un caso concreto. ¿Cuál creen que sea su decisión? Al parecer, la decisión que va a tomar va a ser aquella que más esté acorde a la concepción que tenga acerca de los derechos. Como es comunicólogo, ha estudiado comunicación social, aparte de derecho, y ha estudiado también muchas especialidades en derecho, pero también en el área de la comunicación, la posición que él va a tener va a ser enfocada acerca de defender los derechos de la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque su formación cultural está inclinada en ese aspecto. Y por tanto, la visión que tengas sobre este conflicto del derecho ya es una visión parcializada y por tanto no podría imponer esa visión parcializada al resto de los demás. Entonces, por eso es que Casusten critica también que los jueces impongan esas decisiones propias de ellos, que tal vez no responden a una realidad social, una realidad divergente, una realidad donde existe una pluralidad de situaciones que el tribunal se manifieste sobre ellos, justamente porque no tiene, digamos, esa capacidad de poder recibir o captar todas esas situaciones plurales que pueden existir en la sociedad. Entonces, por eso es que Casustein se choca directamente contra el Tribunal Constitucional y critica mucho la legitimidad de las decisiones que puedan tomar este tribunal. Y por otro lado, los jueces deben, en su opinión, dice, adelantar la deliberación de las ramas políticas del gobierno y de la sociedad en general. Es decir, alentar a la deliberación. Lo que deberían hacer en este caso es para evitar que un tribunal constitucional imponga su visión de lo que cree que es correcto, lo que tiene que hacer es primero alentar a la deliberación. Pero ¿cómo es que adelanto la deliberación? Y bueno, esto se puede realizar a través, y él propone mecanismos procedimentales. Por ejemplo, lo que debe hacer uno al tribunal, es decir, tomar una decisión, pero diciendo lo menos posible. En otras palabras, el minimalismo judicial consiste en entonces decir lo menos posible para justificar la decisión
en dejar sin decidir lo que más se pueda. Es decir, tratar de que si yo tengo que tomar una decisión, evidentemente producto de mis funciones, la decisión que voy a tomar tiene que ser muy limitada, que no cierre el debate. Es más, que yo remita el debate a otros organismos e instituciones más deliberativas, a objeto de que sea ahí donde se debate estas cuestiones. Un ejemplo de ese mecanismo puede ser puede ser, por ejemplo, esta figura que se utiliza en Estados Unidos que se llama el certiorari. ¿Qué es el certiorari? El certiorari es un mecanismo que le permite a la Corte Suprema de los Estados Unidos o a la Suprema Corte de los Estados Unidos seleccionar cuáles son aquellos casos que va a elegir para decidir. Ahora, al momento en que selecciona, no justifica la Corte Suprema, o sea, no justifica por qué va a elegir ese caso y por qué no ha elegido este otro. O sea, este mecanismo procesal que se llama certiorari le permite a la Corte Suprema de Estados Unidos elegir aquellos casos que ellos van a decidir. Y eso le permite descartar aquellos sobre los cuales no tenga mucho interés o considera que no son relevantes, pero no emite ninguna justificación para señalar por qué eligieron ese caso y por qué no estos otros casos. Entonces, a partir de este mecanismo procesal, la Corte puede utilizarlo para no entrar a analizar cuestiones tan álgidos que deberían debatirse en otras instancias, como repito tantas veces, en otros espacios más deliberativos. Entonces, ¿cómo hago yo como Corte? El certiorari. Me rehúso a conocer este caso porque es bien álgico y requiere una participación mayor, una participación democrática, de mayor deliberación y por tanto estos deben ser resueltos por otras instancias más deliberativas. Y de esa manera yo no conozco este caso. Claro, internamente va a decir eso y va a apelar a la certiorari para no conocer ese caso. Entonces, los minimalistas van a apelar a este mecanismo procesal a objeto de que esos temas sean más debatibles o sean decididas en ambientes o en espacios más democráticos, más plurales y más deliberativos. Y, y, bueno, un ejemplo, por ejemplo, que pone este caso es la segregación. Los grandes avances, por ejemplo, lo que está diciendo en esta parte Cass es que esta técnica del minimalismo ha funcionado mucho en Estados Unidos porque han empezado a decidir cuestiones pequeñas, 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 hasta ya resolver casos grandes. Pero el primer paso que se tiene que dar es un paso pequeño para resolver este problema. Es decir, para, por ejemplo, analizar el caso Roe versus Wade, que es un caso que define el aborto en Estados Unidos, han tenido que presentarse varias acciones en diferentes estados y la Corte Suprema de Estados Unidos lo que ha hecho es resolver estos casos, pero en cada uno de ellos se limitó a decir muchas cosas. Por tanto, se restringió a la decisión y dijo una pizca de lo que debería haber dicho. Pero, ¿por qué lo hizo eso? Porque remitió este debate a otros espacios más deliberativos o en este caso lo que buscó es que estos tipos de problemas, de debates deberían madurarse. Lo que busca también el minimalismo, entre otros aspectos, es que los temas se maduren. Si el día de hoy, por ejemplo, nosotros o el Tribunal Constitucional tenga que decidir sobre la adopción de niños por personas del mismo sexo, supongamos este año 2020, la pregunta va a ser, ¿este tema creen que sea debatido en la sociedad? ¿Que este tema creen que esté maduro en la sociedad, que se haya debatido en varios lugares, en varios espacios? La respuesta es que no. Este tema es bastante nuevo en una sociedad. Y como es nuevo, necesita madurar. ¿Qué significa necesita madurar? Significa que tiene que debatirse, tiene que manifestarse las opiniones y en aquí van a jugar un rol importante medios de comunicación, espacios, debates, los comentarios que se tengan en las diferentes redes sociales, los cuales ya son un índice para poder analizar qué tanto se han debatido este tipo de problemas, este tipo de conflictos sobre derechos. Y lo que plantea el minimalismo judicial es que nosotros tenemos que esperar de que
este tema haya sido debatido y ya esté maduro para tomar una decisión. Pero mientras no lo esté, mientras la sociedad no esté preparada para debatir estos temas o no haya ninguna iniciativa, nosotros como tribunal, dice, o el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional, no podría tomar una decisión definitiva y cerrar el debate y decir, ellos tienen derecho a esto, ellos no tienen derecho a esto. No. Primero dice, debes remitir estas decisiones a estos órganos más deliberativos, donde evidentemente debe madurarse estos temas. Porque si no hay madurez en estos temas, lo que va a generar es que se tome una decisión equivocada. Porque cerrar el debate implica que no darle la oportunidad a espacios más democráticos de que se manifiesten sobre el acuerdo o desacuerdo de esta decisión. Entonces, lo más recomendable para un minimalista es justamente de que uno se remita a estas decisiones a órganos más deliberativos, dos, que se madure ese tema en esos espacios más deliberativos, y tres, que lo que coadyuva, digamos, este minimalismo al sistema constitucional es que las decisiones tienen que darse paso por paso. No es que se tiene que dar un paso agigantado y cerrar el debate, no, sino que tratar de que la decisión sea muy limitada, y para que en una segunda ocasión donde se presente el mismo caso, ya esa decisión, bueno, pueda tener un poco más de extensión, donde ya tengan más seguridad sobre qué es lo que quiere la sociedad o cómo ven este tema la sociedad. Entonces, para eso se necesita partir de una posición minimalista. Esta práctica, lo que dice Casus, es muy ventajosa porque no crear reglas muy generales facilita la analogía para lograr estos acuerdos y en el futuro puede distinguirse el precedente con el fin de corregir esos errores. Es decir, mientras yo mientras mi decisión sea muy limitada, lo que logro con esto es cometer errores futuros. Porque si yo tomo una decisión y me adelanto a lo que podría suceder en el futuro, lo que hago es incurrir en muchos errores o posibles errores, porque puede ser que en el futuro la decisión que se haya tomado en el pasado haya sido totalmente equivocada. Entonces, lo que hay que tratar de realizar es que estas decisiones que emitan estos jueces, cuando se trate de temas álgidos, sensibles, donde no haya acuerdos, y esto es lo que llama la teoría de los acuerdos incompletos, Kasuste, es decir, cuando no hay un consenso, donde hay un disenso, mejor dicho, por parte de muchos ciudadanos sobre esta temática, que si se debería abortar, que se debería aprobar o no se debería aprobar, etcétera, estos acuerdos deben ser más debatidos en otros espacios y hay que remitir estas decisiones a esos espacios. Entonces, de esta manera, incluso si yo me limito al caso, voy a hacer que mi precedente sea más fácil aplicable en casos futuros, en el sentido de que únicamente me estoy limitando en mi decisión a un caso específico y limitado. Entonces, como es específico y limitado, yo ya sé que esa sentencia únicamente se refiere a estos aspectos específicos y claros. Entonces, en cambio, si una decisión va más allá, es muy abstracta, muy general y trata de cerrar este debate si es que se trata de un tema sensible, pues lo que va a hacer es que no se pueda distinguir claramente cuál es el precedente de esa decisión exacta, porque hay muchos argumentos que van más allá del caso concreto. Entonces, lo que justamente una de las ventajas, dice Casuste, de minimalismo es que te permite establecer cuál es la ratio y cuál es el precedente para que en un futuro se aplique, tomando en cuenta que ese precedente únicamente se refiere al hecho concreto. No va más allá de otros hechos, no supone otros hechos, no es abstracto. Por tanto, esto va a generar una mayor ventaja. Y, y bueno, entonces, aquí cerramos esta primera parte de lo que es un poco el minimalismo judicial planteado por Casuste, que apela obviamente a decisiones mínimas donde no existen acuerdos, o en este caso una teoría
de acuerdos incompletos. No sé qué les pareció esta posición norteamericana, que parece muy bonita, muy linda, pero a ver, ¿cuáles serían las críticas a esta posición desde nuestra realidad? A ver, les dejo la palabra para que puedan preguntar o a través del chat, ustedes deciden. Doctora Paola Guzmán, activó su micrófono. Doctora, si quisiera realizar alguna consulta al docente. Sí, doctor, buenas noches. De acuerdo a los conceptos que hemos podido apreciar en su módulo, eh, nuestro sistema, ¿qué es lo que más aplica? ¿El minimalismo o el maximalismo, según su criterio? Mm, ¿Qué es lo que más aplica? Usted se refiere al momento en que el juez debería aplicar, bueno, en que el juez identifica una sentencia como minimalista o maximalista, o cómo el Exactamente. abogado. Ok, bueno, esto depende mucho de cómo interpreta. Por eso es que hemos apelado a la interpretación. Hemos dicho, así como la ley tiene diferentes interpretaciones, la jurisprudencia también tiene diferentes interpretaciones. Ahora, hay dos tipos de interpretaciones de la jurisprudencia. Una interpretación minimalista, que esta es defendida a partir de que la ratio tiene que ser únicamente referida al hecho concreto, y más aún, si esto lo casamos con lo que dice Casunste, cuando existen cuestiones controvertibles o sensibles para la sociedad. Entonces, bajo este tipo de situaciones, bajo una posición minimalista, la ratio tiene que ser aquella decisión que únicamente se limita a los hechos. Bajo una concepción maximalista de la jurisprudencia, todo, o no todo, pero sí varios argumentos desarrollados o fundamentos jurídicos desarrollados en la jurisprudencia van a ser tomados en cuenta como ratio decidente. Muchos de estos fundamentos jurídicos simplemente van a ser conceptuales, y lo que vamos a realizar, justamente incurriendo también en un error, es tomar esos marcos conceptuales, por ejemplo, que me defina qué es el debido proceso, como parte de la ratio. Entonces, para un maximalista, ese concepto va a formar parte de la jurisprudencia. Es decir, casi todos los argumentos, o muchos de ellos, van a formar parte de la RATI, porque consideran de que todos esos, mientras más extensiva es la sentencia, dice muchas más cosas, y por tanto el juez está atado a todas esas posiciones que está diciendo el juez constitucional. Ahora, ¿cuál va a elegir el juez? El juez puede elegir una de las dos. ¿Por qué? Porque al momento en que uno interpreta, el que uno interpreta implica una discrecionalidad. ¿Qué es la discrecionalidad? La discrecionalidad es la facultad de que tú puedas elegir entre las dos. Y entonces, si el juez, pongamos, él considera de que estos otros argumentos también son parte de la ratio, lo que va es adoptar una posición maximalista. Y si en cambio el juez dice, no, señor abogado, usted está citando esta sentencia y estos fundamentos, pero estos fundamentos no están relacionados con el caso concreto, y además no es análogo, lo que está tomando es una posición minimalista. Esto es un aspecto, digamos, útil para el abogado. Identificar cómo lo está interpretando el juez la sentencia constitucional, desde una posición minimalista o maximalista. Yo, como estratega o como parte de mi estrategia jurídica, lo que haría es justamente adoptar una posición minimalista, siempre y cuando obviamente esté de la parte, qué sé yo, de que me convenga mis intereses, es obviamente restringirle al juez a que interprete la jurisprudencia a partir del caso concreto. Pero si estoy de la contraparte, y donde creo que esos fundamentos que ya desarrolló la jurisprudencia qué sé yo, me ayudan, me favorecen, lo que voy a tratar es de convencer al juez de que tome una posición maximalista al momento de interpretar esa jurisprudencia. Entonces, para esto primero tengo que tener bien claro de cómo interpreta el juez. Eso es elemental para utilizar la jurisprudencia en estrados judiciales de manera estratégica. Saber cómo realizan la lectura de la jurisprudencia. Entonces, si yo tomo una posición minimalista y el otro una maximalista, lo que voy a es tratar de convencerle al juez de que evidentemente identifique correctamente
la ratio decidiendo esa decisión, que se limite únicamente al caso concreto, y estos otros argumentos que si bien se desarrollan en la jurisprudencia, vienen a ser obiter dicta, y la obiter dicta no es vinculante. Entonces, esto hay que tomar bien en cuenta al momento de interpretar la jurisprudencia. Por eso es que mañana me va a interesar bastante que ustedes lean y les pregunte a algunos de ustedes de cuál es para ustedes la ratio decidendi en esas dos sentencias. Eso ya me da información relevante para ver yo cómo ustedes están interpretando la jurisprudencia constitucional. ¿Ok? Entonces, la respuesta a tu pregunta es depende. Que cómo interpreta el juez. En algunos casos puede interpretar de manera maximalista y en otras veces de manera minimalista. Pero va a depender de vos cómo que identifiques esa posición. Ok, Gracias, doctor. preguntas. Dice, buenas noches. En el caso de que se aplique la consulta a otros espacios sobre temas muy delicados, ¿no se puede ingresar a una decisión netamente política y no apegada a derecho y a la justicia? Interesante pregunta. Miren, esto nos lleva a otra temática que también, digamos, también tiene un vínculo con esas decisiones. Y me voy a acordar del autor. No me acuerdo el nombre ahorita de este autor norteamericano, donde parte de la idea de que el Tribunal Constitucional o estas máximas instancias no deben resolverlo todo. Cuando un juez constitucional empieza a resolver todos los ámbitos, incluso aquellos aspectos que tienen que ver con, digamos, con la personalidad de la persona, con aspectos privados de la persona, invaden esferas privadas. Por ejemplo, qué sé yo, si nos obligaran, sale una ley y bueno, y el Tribunal Constitucional dicta una sentencia en el sentido de que todas las personas estamos obligadas a donar sangre, y entonces ahí diría, pucha, pero esta decisión es invasiva, no puede tomar decisiones sobre mi cuerpo. Y entonces lo que dice ahí este autor es que existen ciertas decisiones a las cuales está restringido el órgano judicial. Ahora, una de estas también son las cuestiones políticas. Les dice, ustedes como jueces constitucionales no pueden tomar decisiones sobre cuestiones políticas que corresponden a otros órganos y deben ser decididos en esos otros órganos. ¿Por qué? Porque son los más idóneos, tienen competencias específicas de esos órganos y por tanto ustedes no pueden invadir ciertas decisiones que no les corresponden. Esto le llama cuestiones políticas. Hay ciertas decisiones que el Tribunal Constitucional, por ser cuestiones políticas, no debería decidirlas. No sé si tal vez sea este el ejemplo más cercano a este tipo de problemáticas. Por ejemplo, definir acerca de políticas de educación. Definir si debe existir clases o no debe existir clases por diferentes contextos es una decisión, supongamos, tal vez esto es debatible, tal vez haya otras opiniones, pero como un caso podríamos ponerlo como ejemplo. Definir de que se suspendan las clases y por tanto se clausure el año, ¿es una decisión política o más una decisión judicial? Algunos dirían, es una decisión política en el sentido que al ver una realidad, al ver una situación económica, al ver los antecedentes, es políticamente correcto suspender las clases. Entonces, si concebimos que esa decisión corresponde más a un ámbito político, entonces el Tribunal Constitucional no podría entrometerse a cuestionar esa decisión política porque ella sale de su esfera. Entonces, como son cuestiones políticas, el tribunal debería abstenerse de decisión. La crítica que obviamente se hace al Tribunal Constitucional es que el tribunal no sea una instancia que resuelva todos los problemas. El tribunal debe restringirse o debe limitarse a ciertas cuestiones que no impliquen cuestiones políticas o cuestiones privadas que afecten, en vez de garantizar, afecten esos derechos o generen una mayor confusión o generen una mayor intromisión. Entonces, existen esas posiciones de que un tribunal constitucional debería limitarse en cierta medida en decidir ciertos casos. Bueno, no sé si le respondía a Jimena Carola González. Otra pregunta dice, ¿cómo podría calificarse la sentencia constitucional de la reelección maximalista o minimalista? Bueno, a partir de los conceptos teóricos, ¿cuáles creen? ¿Cuáles creen que sea esa decisión a partir de estos conceptos que diríamos ha ido más allá del caso concreto? ¿Sería maximalista
sería minimalista. Bueno, y lo podemos debatir el día de mañana juntamente con los dos casos, con las dos sentencias que quedan pendientes, ¿ok? Entonces, esta pregunta lo dejo en suspenso para mañana, para debatirlo con los otros tres casos más, dado que existe ya también una, digamos, diversidad de casos que en cada uno tal vez podríamos tener resultados diferentes sobre si es maximalista o es minimalista. Ok, entonces, Denis, dejo en suspenso tu pregunta. Camilo, lo que significa que aplicando el enfoque del minimalismo judicial no podría aplicar una sentencia judicial en una audiencia cuyos hechos sean diferentes al caso concreto. ¿Es correcta esta afirmación? Muchas gracias. Bueno, bajo una posición minimalista, no. Si el caso y los fundamentos no están relacionados con el hecho concreto que se quiere resolver, si por ejemplo el hecho concreto tiene que ver con, qué sé yo, señalamiento de audiencia de medidas cautelares dentro de los 5 días y te ponen a hablar sobre seguimiento, te ponen a hablar sobre eh, la extinción de la acción penal, aspectos que no están vinculados con el caso, ahí ya tú adoptas una posición minimalista, le dices, señor juez, esos otros argumentos que se están desarrollando en la jurisprudencia no son vinculantes porque no están relacionados con el hecho concreto que tiene que ver, es decir, no están relacionados con el objeto principal o el problema principal de la sentencia que tiene que ver con el señalamiento de audiencia. Esa posición minimalista te va a ayudar a que el juez descarte esos otros fundamentos que están en la sentencia constitucional y que, digamos, quería utilizarlos para fundamentar su decisión. Entonces ya es un argumento que si no te hace caso, bueno, impugnas y llegas hasta el Tribunal Constitucional y el tribunal evidentemente precisará si esos conceptos, esos otros fundamentos han sido o no la razón de la decisión. Y para eso tú lo que vas a hacer es elegir la posición minimalista para, para que únicamente se aplique la ratio desciende vinculado al hecho concreto. ¿Ok? Entonces, está bien, es correcta tu apreciación, Camilo. Otra pregunta dice Luciano Tapia. Buenas noches. Parece interesante la posición de casos respecto al minimalismo. En nuestra economía jurídica, el Tribunal Constitucional debió aplicar este principio sobre el derecho de la reelección, donde se requiera mayor criterio para una adecuación. Bueno, está nuevamente en suspenso. Mañana lo debatimos con el otro caso para que analicemos estos, ya sería con estos tres casos concretos. El amicus curiae, dice Pamela Veras, el amicus curiae, un claro ejemplo para modificar criterios del Tribunal Constitucional frente a la argumentación. Bueno, esto del amicus curiae es interesante porque tiene un fundamento. La crítica que le hace Casuste al Tribunal Constitucional es que estos órganos no son deliberativos. Es decir, 5 o 7 jueces no representan a una posición deliberativa, más aún en sociedades plurales, donde hay un conjunto de opiniones, diversas realidades que deberían escucharse a estos. ¿Cuál sería para Casuste el órgano legítimo que cumpla estos requisitos? El Parlamento, justamente por esa pluralidad de representatividad y de participación y de argumentación por parte de cada uno de ellos, toda vez que al momento en que se debate una ley, digamos, o una temática en el Parlamento, todos tienen derecho al uso de la palabra, o una gran mayoría, bueno, pero existen mecanismos para que ellos puedan participar. En cambio, en un tribunal constitucional no hay esos mecanismos, sino que es más, no sé si en realidad se reúnen a debatir entre ellos, a hablar, o simplemente es todo mediante notas o cartas, pero bueno. Independientemente de eso, algunos defensores de la legitimidad de los tribunales constitucionales son aquellos que sostienen que lo que le da legitimidad o le puede dar legitimidad a un tribunal constitucional es el amicus curiae. ¿Por qué? Dice, porque a partir del amicus curiae lo que hace el tribunal es consultar a agrupaciones, organizaciones, un conjunto de instituciones a objeto de poder recibir sus opiniones. Y al recibir sus opiniones de este conglomerado de organizaciones, agrupaciones, ONGs, etcétera, lo que hace es darle más legitimidad y pluralidad a su decisión y en consecuencia debería recibir esas decisiones para que la decisión goce de mayor legitimidad. Bueno, está bien, parece una posición interesante que trate de responder a la crítica de la legitimidad del Tribunal Constitucional.
Sin embargo, la crítica que también se hace, digamos, una contrarrespuesta a esta posición, es que muchos de esos amigos curae que se presentan no son tomados en cuenta. No son tomados en cuenta, simplemente se los cita, pero no se toma en cuenta los argumentos que ellos señalan. Simplemente lo que hacen es, según la ONG Realidades, dice esto, copian y pegan. Pero ya en el análisis del caso concreto, ya en los fundamentos jurídicos, no hacen referencia o los argumentos que ellos se refieren no se manifiestan sobre si en realidad la posición de amigos curae es correcta o es incorrecta. Entonces, ¿para qué sirve presentar un amigos curae si en el fondo estas decisiones no influyen o no se toman en cuenta, por lo menos no se las descarta y no te dicen por qué no vamos a tomar en cuenta estas decisiones, a objeto de que la decisión sea más legítima eh, cuando traten de estos temas, digamos, álgidos o debatibles. Ahora, lo que plantea Pamela, o lo que señala es, bueno, en algunos casos lo que hacen estos amigos cura justamente es influir sobre ciertas decisiones. Bueno, puede ocurrir, sí, sí, puede ocurrir. En ciertas situaciones tal vez esas decisiones vayan a influir mucho más que los razonamientos que tenga el propio juez. Esto, hay un caso, una sentencia concreta donde, y es en la reelección. Por ejemplo, si ustedes revisan esta sentencia de la reelección, hay una cita textual a un autor de la Academia, la Asociación Boliviana de Estudios Constitucionales, la ABEC, que es una asociación a nivel de país que han organizado, que conforman ciertos constitucionalistas muy notables de nuestro país, entre ellos José Antonio Rivera Santibáñez, Iván Lima, bueno, y otros más. Y lo que hizo el Tribunal Constitucional en la sentencia, bueno, esta fue en la sentencia justamente que declaró la constitucionalidad del proyecto de reforma de ley, donde el tribunal dijo sí es permisible una segunda reelección y por tanto deberíamos ir a referéndum. Bueno, en esa sentencia lo que hizo esta sentencia es citar a uno de estos autores que presentó, creo que como amigos curae, se presentó un amigos curae, pero en otro sentido, y lo que hizo es no, bueno, no estoy seguro si lo presentó como anexo, pero lo citó a este autor y lo que hizo es copiar muchos de los fundamentos que esta persona había escrito en un artículo y lo copiaron como fundamento ahí o como un obiterdicto que fundamenta ahí que es permisible la relación por 2 veces, por 2 veces consecutivas. Entonces, también pues el tribunal no solamente utiliza amigos curae, sino utiliza autores para fundamentar, o sea, utiliza doctrina para fundamentar sus decisiones, cuando obviamente esta doctrina no ha analizado el caso concreto para decir que evidentemente está señalando eso, sino está partiendo de ciertas abstracciones generales teóricas que a veces un tribunal utiliza estas cuestiones para tomar esas decisiones, ¿no? Esto pasó obviamente en magistrados de la anterior gestión que, bueno, utilizaron este tipo de citas que al parecer es incorrecta, ¿no? Entonces pasa también esas en que ciertas opiniones, ya sea a través de amigos cura y a través de doctrinas, influyen en las decisiones de ciertos tribunales constitucionales. Jimena Carola González dice, ¿cómo se puede evitar que el Tribunal Constitucional o la jurisdicción constitucional se inmiscuya en decisiones que implican cuestiones políticas, como el caso que estamos ahora pensando en Bolivia, que estamos sujetos a la decisión y criterio de una sola persona si ese expresidente tiene el derecho a ingresar como senador a las futuras elecciones? Bueno, es evidente este problema, aunque no se ha tomado en serio estas cuestiones teóricas que se han desarrollado como Estados Unidos, que han tomado muy en serio ciertas decisiones en las cuales el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema de Estados Unidos no se inmiscuye y los rechaza por cuestiones políticas, que esos deberían ser debatidos en otros órganos, en otras instituciones, y por tanto no corresponde emitir decisiones jurídicas o criterios jurídicos sobre ese tipo de problemáticas. Es evidente, pero la concepción que se tiene hoy en día del Tribunal Constitucional es que es un tribunal que resuelve todos los casos, todos los casos. Es más aún cuando, por ejemplo, el Ejecutivo remite todas las leyes en consulta. Y entonces como lo que quiero hacer es, en este sentido, es que ellos sean los que declaren en abstracto si esta decisión es constitucional o no. Y lo que eso obviamente lo que hace es conflictuar al Tribunal Constitucional en tener que pronunciarse sobre cuestiones
que no son tanto de su índole, que no les debería corresponder, porque estos deberían ser resueltos en otros espacios más amplios, más deliberativos, reitero tantas veces esta palabra que es elemental, bueno, que es la palabra clave del minimalismo judicial. eh, Son esos otros espacios que deberían existir. Ahora bien, si el Tribunal Constitucional tendría este mecanismo como el certiorari, que es un mecanismo procesal que le permite a la Corte de Estados Unidos, que incluso lo tiene Colombia, la Corte Constitucional Colombia también tiene esta figura del certiorari, donde selecciona cuáles son las causas que va a conocer y cuáles no. Esto producto de los además de la cantidad de casos que se remiten a estas cortes, el tribunal obviamente selecciona los casos más relevantes o más importantes que pueda tener. Entonces, ese mecanismo hubiera servido, si lo hubiera adoptado, digamos, nuestro código procesal o nuestro sistema procesal constitucional, hubiera servido para poner ciertos frenos a estas cuestiones o a estas problemáticas que involucren, digamos, otro tipo de análisis, no un análisis jurídico, sino análisis políticos, argumentos más políticos, argumentos que parten de una realidad, de presupuestos, en los cuales el tribunal no tiene esa información. Entonces, este es un error que puede cometer el tribunal a veces cuando toma decisiones sobre las cuales no tiene nutrida o mucha información para tomar una decisión correcta sobre las cosas. Cuando tú tomas, por ejemplo, una decisión donde no hay mucha prueba, lo que va a pasar es que vas a tomar una decisión sesgada, porque presupones, bajo hipotéticos, de que se ha dicho o se ha hecho, cuando en la realidad los elementos probatorios te digan que no es así. Entonces, cuando no tomas decisiones con suficiente información, incurres en este tipo de errores, o puedes incurrir en este tipo de errores. Es por eso que algunos críticos, que es justamente el Tribunal Constitucional, dicen que no deben tomarse, por ejemplo, decisiones que tengan que ver con economía o con política económica, financiera o monetaria, porque el tribunal o los jueces constitucionales o judiciales no tienen la suficiente información económica, estadística, para ver cuál es la decisión más correcta o conveniente o más razonable sobre esto, porque los argumentos jurídicos tienen límites y esos argumentos jurídicos justamente tienen sus límites cuando se tratan de aspectos que requieren de mayor especialidad, de mayor especificidad, de mayor información. Entonces, esto ocurre cuando los tribunales toman decisiones sobre algunas cuestiones sobre las cuales no tienen mucha información o sobre las cuales en definitiva no le debería corresponder o no deberían tener competencia para ello, ¿no? Esto es lastimosamente cuando uno interpreta los derechos, opta o apela a la interpretación extensiva de los derechos. Cuando tú apelas a la interpretación extensiva de los derechos, todos los problemas las puedes resolver, porque extiendes, este derecho a la vida también había sabido significar esto, también significa este otro aspecto, también significa este otro. Entonces, lo que haces es crear tantas interpretaciones y a partir de esas solucionas el caso, lo extiendes. Cuando realizas interpretaciones muy extensivas de los derechos, haces que todos los problemas puedas solucionarlos, pero ahí es donde se comete el error, que existen problemáticas que no deberían ser resueltas a partir de interpretación de derechos porque sale de la esfera de significar o de intereses netamente de derechos, sino son intereses más económicos, más financieros o qué sé yo, pongámosle el nombre que deseen, pero que no deberían ser resueltos por una jurisdicción constitucional. Lastimosamente este debate en nuestro país no se lo ha abordado digamos, no hay propuestas, pero en otros países sí hay mecanismos justamente para no analizar cuestiones políticas como lo hace Estados Unidos, que cuando la Corte Suprema de Estados Unidos define que son cuestiones políticas, aplica un mecanismo procesal para evitar manifestarse sobre esa problemática y los remite a otras instancias quienes ellos deberían tomar la decisión sobre estos casos. Bueno, espero haberte respondido. A ver, Gonzalo me dice, buenas noches, estimado, tengo un problema en el cual he estado tropezando en materia tributaria. Uy, pues cuando presento un memorial en la vía judicial, cito una sentencia constitucional como jurisprudencia, me pasa que algunos jueces no observan señalando que la jurisprudencia no es fuente del derecho tributario y es cierto, el Código Tributario no lo toma como fuente basándose en los aspectos o principios, tendría que señalar que
para que lo validen. Bueno, interesante caso, ¿no? A ver, ¿qué pasa cuando la ley dice que la fuente, que la jurisprudencia no es una fuente? Existe una invalidación de fuentes en este caso, es decir, de que obviamente lo que el juez, en este caso en materia tributaria, qué sé yo, tendría que apegarse a la ley y no así a la jurisprudencia, por más que la jurisprudencia haya reinterpretado ciertos artículos. Bueno, ¿cómo podemos solucionar? Y aquí tendrías que hacer, a mi parecer, una interpretación extensiva de lo que es vinculante. Si bien la ley señala que no es vinculante las sentencias las sentencias del Tribunal Constitucional, pero apelo a la Constitución y en no me acuerdo, el 209 de la Constitución, donde señala que las sentencias del Tribunal Constitucional son vinculantes y de carácter obligatorio. Lo mismo en el Código Procesal Constitucional. Esto lo desarrolló Víctor Laredo, cuando le preguntaron si la jurisprudencia es una fuente formal del derecho. Sí, es una fuente, porque la Constitución los reconoce que los fallos del Tribunal Constitucional son vinculantes y de cumplimiento obligatorio. Entonces, ahí tenemos dos normas. Ley que dice que la jurisprudencia en materia tributaria no es vinculante, y una Constitución que nos dice de manera formal que la jurisprudencia es vinculante y obligatoria. Entonces, ahí apelo al principio de supremacía constitucional. Digo, bueno, bajo el principio de supremacía constitucional, la jurisprudencia está señalada, la vinculatoriedad de la jurisprudencia está señalada en la Constitución, y por ser una norma superior a la ley, debería aplicarse esta por encima de la otra. Y aquí es donde bueno, el juez tendrá que ponderar y va a decir, bueno, lo que pasa es que yo soy juez y estamos en un sistema del civil law, y en el civil law la fuente, la directa es el derecho, perdón, la ley. Si te dice de esa manera, no la aplica, tienes que impugnar hasta llegar a las instancias constitucionales. Y es en instancias constitucionales el que va a definir exactamente de cuál es la fuente directa, la ley o la jurisprudencia. Obviamente, lo bueno que vas a tener en instancia constitucional es que siempre van a dar más prevalencia a la fuente, de la jurisprudencia como directa. Entonces, tendrías que agotar en este caso instancias, y digamos, no te lo hacen valer, impugna eso ante superior, y si no te lo hacen valer, anda al amparo, y en el amparo van a tomar otra determinación y van a definir este aspecto de la fuente del derecho, que evidentemente si hay una jurisprudencia donde estás resolviendo el caso concreto que tú estás litigando en esta jurisdicción ordinaria tributaria, pues debería aplicarse esa jurisprudencia. A no ser que el tribunal te diga, bueno, la jurisprudencia que me estás citando no es caso análogo, por tanto no es ratio, y te rechacen por relevancia constitucional. ¿Qué quiere decir relevancia constitucional? ¿Para qué me voy a pronunciar si esta es fuente o no es fuente, si tu caso no tiene nada que ver con la jurisprudencia que me estás citando, no tiene que ver nada con tu caso? Entonces ahí te lo rechazan por falta de relevancia constitucional. Pero si la jurisprudencia que tú estás citando es caso análogo, resuelve esa problemática que tú estás litigando, ahí tienes 100% probabilidad de que el tribunal recién se manifieste sobre que la jurisprudencia es fuente directa, y por tanto debería el juez aplicar esa jurisprudencia y por tanto concederle tu derecho, o bueno, conceder la pretensión del demandante o la persona quien está invocando la jurisprudencia, ¿no? Entonces ahí tienes los mecanismos, porque si tú le dices, usted, señor juez, no está aplicando en la jurisprudencia, le voy a iniciar prevaricato, y bueno, ahí te van a decir, no, evidentemente no se puede iniciar prevaricato por incumplimiento de ley. Ahora, lo que está cuidando aquí también el juez es justamente eso, lo que está haciendo. La ley dice que en materia tributaria la jurisprudencia no es obligatoria, y por tanto yo estoy atado a la ley. Si yo no aplico la ley, te va a decir, me va a iniciar un prevaricato la contraparte o el Estado, qué sé yo. Entonces, para mí es más seguro aplicar esa ley que la jurisprudencia. Entonces, por eso es que vas a tener que agotar la vía para irte a las instancias constitucionales, y ahí es donde puedes hacer valer la jurisprudencia en el caso concreto, siempre y cuando esta sea un caso análogo que se limita o que resuelva los hechos que tú estás nuevamente, bueno, estás en controversia, ¿no? Entonces, eso desde una posición minimalista, obviamente, ¿no? De que los fundamentos de esa sentencia constitucional sean idénticas o resuelvan los hechos que están cuestionándose en esa sentencia constitucional. ¿Ok? Bueno, Jimena Carola González dice, doctor, por favor, ¿podrías repetir el término que mencionó sobre el modelo que utilizan los Estados Unidos y Colombia sobre las restricciones al Tribunal Constitucional? Bueno, no son restricciones propiamente al Tribunal Constitucional, aspectos, bueno, a los aspectos que no debes resolver, sí. Es el certiorari. A ver, lo voy a
voy a un poquito compartir mi pantalla para que vean dónde está. Lo vimos ese aspecto. Certiorari se llama la figura. No lo encuentro. Bueno, utiliza Estados Unidos y Colombia el certiorari, que justamente le permite elegir cuáles son las causas que va a resolver. Porque aquí está, certiorari, en donde la Corte Suprema decide discrecionalmente si toma o no un caso, y en ese sentido no está obligada a justificar las razones por las cuales excluye su conocimiento. Entonces, es una figura procesal que le ha servido bastante a la Suprema Corte de Estados Unidos para evitar conocer ciertas temáticas que incumben a otras, digamos, a otras cuestiones como políticas o más personales, para no conocerlas, o por el simple hecho de que no es relevante ese caso, que existen otros casos más relevantes que deberían resolverse previamente aquellos. Ahora, obviamente, la crítica al certiorari es que en algunos aspectos o en algunos momentos lo reconocen o lo identifican como arbitrario, es decir, usted como tribunal no puede pues elegir cualquiera, o sea, a su libre albedrío. Entonces, el certiorari tiene también estas críticas de que debido a que no es necesario justificar de por qué eliges, consideran, en este caso, a esta figura procesal certiorari como una arbitrariedad, cuando deberían conocer o fundamentarse de por qué no eligen ciertos casos. Es evidente, ¿no? Con una decisión, cuando tú tomas una decisión y no la justificas, ahí la decisión se hace arbitraria, pero si lo justificarías, no. Pero, como reitero, esta figura de certiorari no necesita justificar y, por tanto, justificar las razones por las cuales la excluyes. Entonces, ahí es una crítica al certiorari. Bueno, a ver, muchas gracias. Bueno, y no sé si hay más preguntas. Creo que muy interesantes sus preguntas. Mañana vamos a analizar ya más en concreto en sentencias constitucionales. Por favor, lean esas 2 sentencias, que me va a servir mucho si ustedes la leen, porque a partir de ahí ambos vamos a poder colaborarnos a objeto de poder también hacer una crítica a esas sentencias constitucionales. No solamente pues, si es maximalista o es minimalista, también podríamos ver críticas de fondo de la sentencia constitucional, y esto es este era uno de los objetivos de este curso cuando lo propusimos con Juan Carlos y con Víctor. La idea es de que todos estamos acostumbrados a analizar la jurisprudencia a partir de lo que dice la jurisprudencia. ¿Cuál es la última sentencia que ha salido? Esa necesito, esa última sentencia, y todos analizamos la jurisprudencia en ese sentido, de que nos es útil la jurisprudencia siempre y cuando sea la última sentencia, o sea, el estándar más alto. Bueno, eso tiene una crítica de mí. Pero no analizamos la jurisprudencia desde la estructura, desde las observaciones que pueda tener esto, o en otras palabras, ¿cómo podemos criticar la jurisprudencia? ¿Cuáles son los instrumentos que me van a permitir criticar esa jurisprudencia? Pero ¿para qué vas a criticar la jurisprudencia? Bueno, esto nos sirve para que en un futuro también podamos solicitar el cambio de jurisprudencia. También ser críticos con la utilización de la jurisprudencia. Tener estas herramientas nos sirve en cierta medida para anular al contrario. Si el contrario utiliza cierta jurisprudencia y yo tengo ciertos conocimientos teóricos también sobre cómo se utiliza esta jurisprudencia, nos es útil para anular al otro y obviamente argumentar en el sentido de por qué se debe aplicar o no aplicar esta jurisprudencia, qué es lo que resuelve esta jurisprudencia, cuál es la ratio y por qué estos obiter dicta no deben tomarse en cuenta. ¿Qué pasa si tenemos una confrontación entre ley y jurisprudencia? ¿Cuál debemos aplicar? Si se puede iniciar un prevaricato o qué sé yo por incumplimiento de sentencias constitucionales. ¿Qué pasa si yo voy donde el juez le digo tiene que aplicar esto y no lo aplica? ¿Qué mecanismos tengo para impugnar esto? Entonces, esto es lo interesante justamente de la jurisprudencia constitucional, de tocar estos otros elementos que no se han podido visibilizar o tocar en otras temáticas, en otros cursos, para tener este conocimiento muy, muy interesante. La verdad, el libro que les recomiendo para analizar estas cuestiones y mucho más a profundidad de una realidad boliviana es el libro de Boris Arias, Análisis de la Jurisprudencia, que también está como lectura obligatoria, solamente el capítulo 4, este libro está conformado por 9 o 10 capítulos, si más no me equivoco, donde analiza
estos aspectos teóricos y estos conflictos que tiene la jurisprudencia constitucional, ¿no? Entonces, les invito a esta lectura bien, bien rica, a mí me pareció genial, aprendí bastante con esta lectura, así que les invito a que leamos este capítulo 4, que está como lectura obligatoria, que señala el minimalismo y el maximalismo judicial, analiza algunas características que mañana lo vamos a desarrollar un poco con más detalle, con más calma, y tomando como método de aplicación estas dos sentencias constitucionales para, en este caso, reflejar algunas controversias que puede tener esta sentencia, tanto en la redacción como también en el fondo de estas decisiones, ¿no? Con eso vamos a cumplir la finalidad de ser críticos con las sentencias constitucionales y no apelar a, en este caso, la falacia de autoridad. Ah, es que la sentencia constitucional dice, bueno, lo dice, pero también puede tener errores esa sentencia constitucional. Así que muchas gracias, estimado Juan Carlos, muchas gracias en esta oportunidad. Nos vemos mañana a la misma hora y por el mismo canal, y pues un gran saludo a todos. Muchas gracias, doctor Herbert, por su brillante exposición, por haber aclarado todas las dudas a los participantes. Y bueno, dejamos en suspenso para el día de mañana también la respuesta a que la sentencia constitucional de la reelección es una decisión judicial maximalista o minimalista. Entonces, el día de mañana los esperamos también a todos que puedan ser partícipes de la segunda parte del módulo 3, minimalismo y maximalismo en la decisión judicial. Y nuevamente, gracias, doctor, por su participación y gracias a todos los participantes por estar presentes en la videoconferencia. Si le parece, doctor, podemos dar por finalizada la misma.